Muchas gracias a todos por su asistencia a esta sexta sesión de la Estrategia Aprendiendo con mi tutor del curso Gerencia Financiera de la Maestría en Gestión Financiera. El día de hoy vamos a- a repasar los inductores de valor, también el equilibrio financiero, el cálculo del WACC y vamos a ver la valoración teórica de una empresa. ¿Ok? Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman cuando observen la pantalla, la primera diapositiva ampliada, por favor. ¿Ya se está observando? ¿Girleni o Natalia? Sí, ¿Sí? ¿Ya? Ok, perfecto. Bueno, entonces empezamos como siempre con unos conceptos clave. Primero, ¿cuál es la diferencia entre valor y creación de valor? ¿Cierto? El valor de las empresas se puede medir en un periodo determinado, pero solo sabremos si se está creando valor o no si se le compara con otras empresas del sector o respecto de sus valores contables. De acuerdo con Kohler, Goddard y Wessels, 1990, las empresas crean valor mediante la inversión de recursos a las tasas de rendimiento que superen su costo de capital. Cuanto más recursos se puedan invertir a tasas de retorno atractivas, más valor se creará siempre y cuando la rentabilidad de esos recursos esté por encima pues, del costo de dicho capital. ¿Cierto? Bueno, segundo, ¿qué es el valor económico agregado o Economic Value Added en inglés? El EVA. Pues es una herramienta financiera que permite medir la creación o destrucción de valor que se genera en una empresa a partir del desarrollo de su actividad operacional. Es necesario comprender que se trata de una herramienta de medición. Lo que realmente permite generar o destruir valor es el manejo que se le dé a las diferentes variables involucradas en su cálculo. ¿Sí? Tercero, ¿cuáles son las ventajas del EVA, del Economic Value Added? De acuerdo a la FIT, existen o se distinguen cuatro ventajas. Primero, permite identificar los generadores de valor en la empresa. Segundo, provee una medición para la creación de riqueza que alinea las metas de los administradores con las metas de la compañía. Tercero, permite determinar si las inversiones de capital están generando un rendimiento mayor a su costo, ¿cierto? Y cuarto, combina el desempeño operativo con el financiero en un reporte integrado que permite tomar decisiones. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? Vamos a ver un ejemplo práctico ahorita más adelante. ¿Ok? listo. Bueno, perfecto. Ahora cuarto, ¿qué es EBITDA? ¿Cierto? El EBITDA, ya sabemos, es Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations. Es decir, es un generador operativo que muestra la producción bruta de caja, o sea, las utilidades en efectivo que tiene la empresa o que genera la empresa durante un periodo y que permiten cubrir el pago de impuestos, inversiones en capital de trabajo, reposición de activos fijos, pago del servicio de la deuda, inversiones estratégicas y reparto de utilidades. Ahora vamos a relacionar, perdón, vamos a relacionar el EBITDA con las ventas o ingresos, ¿sí? Ese es el margen EBITDA. Entonces, ¿cómo se define? Son los centavos que por cada peso de ingresos se convierten en caja con el propósito de atender el pago de impuestos. También para apoyar las inversiones, cubrir el pago de servicio de la deuda y repartir beneficios. Entonces, podemos decir que ese margen de EBITDA mide la rentabilidad de una empresa en función de las ganancias obtenidas, pues antes del pago de intereses, impuestos, depreciación y amortización, es decir, considerando únicamente su actividad productiva. Y la fórmula de cálculo es, pues, EBITDA dividido entre ventas, ¿cierto? Entonces, podemos decir que muestra la capacidad de la empresa para generar efectivo y lo ideal es lograr un alto margen de EBITDA. ¿Sí? Entre más elevado sea ese resultado, pues significa que está siendo más efectivo, más eficiente, ¿cierto? En esa generación bruta de caja respecto a las ventas. Sexto, ¿qué es prima de negocio o goodwill? ¿Sí? Es la diferencia entre el valor de la empresa como negocio en marcha y el valor de mercado, ¿sí? De sus activos. Séptimo, ¿qué es valor de una empresa con flujo de caja constante como negocio en marcha?
Pues asumiendo un flujo de caja constante, el valor de una empresa como negocio en marcha es igual a dicho flujo de caja dividido entre la tasa de oportunidad o tasa de descuento, ¿cierto? O TIO, tasa de interés de oportunidad. Ese sería el valor de una empresa, ¿sí? O sea, el valor que va a generar en el futuro de ingresos o de pago de dividendos dividido entre ese costo de oportunidad para determinar su valor presente o su valor actual. Bueno. Octavo, ¿qué es valor teórico de una empresa y cómo se calcula? El valor teórico de una empresa es el valor que tiene una empresa en términos contables y se calcula como la diferencia entre los activos que tiene una empresa, sus pasivos y obligaciones de pago, ¿cierto? Dividido entre el número de acciones emitidas por esta, ¿sí? Así de sencillo, eso es el valor teórico de una empresa. Noveno, ¿qué es valor nominal de una empresa y cómo se calcula? El valor nominal es aquel asignado a los bienes, servicios, títulos u otros activos objeto de transacción y se obtiene a través del cociente o la división entre el capital social y el número de acciones emitidas por la empresa. ¿Sí? Cuando un banco emite un billete o una moneda, el valor que indica ese es su valor nominal, ¿cierto? Que está establecido por convenio. Un ejemplo. Décimo, ¿qué es utilidad operativa después de impuestos? O sea, el WODI, o Net Operating Profits After Taxes, no PAT, o UAID, utilidad antes de intereses después de impuestos. Pues es ¿qué? Es la utilidad operacional que queda después de pagar impuestos. Es decir, la UAID es igual al UAI, utilidad antes de intereses e impuestos, por pues el beneficio fiscal, o sea, uno menos esa tasa de impuestos. ¿Okay? 11. ¿Cómo se puede aumentar el valor de una empresa? En términos generales, obviamente. Pues por medio del incremento en el flujo de caja libre y el aumento en la rentabilidad del activo. ¿Okay? Vamos a ver, obviamente, esos conceptos también acá. Entonces, empecemos por el EBITDA. A hacer otro repasito. El EBITDA es el beneficio operativo que se calcula antes de descontar las depreciaciones, amortizaciones y, por lo tanto, si se quisiera ser explícito en el estado de resultados, pues este optaría de la siguiente forma. A las ventas le resto el costo de ventas y con eso obtengo el resultado bruto. Si ese resultado bruto le resto los gastos de administración y ventas, obtengo el EBIT o utilidad operativa. Y si a ese EBIT o utilidad operativa le sumo los gastos de depreciación y amortización, pues obtengo el EBITDA, ¿sí? Es decir, si parto de la utilidad operativa, simplemente le sumo los gastos de depreciación y amortizaciones, ¿cierto? Y obtengo el EBITDA. Al aislar las depreciaciones y amortizaciones del costo de ventas y los gastos de administración y ventas, pues quedarían los costes y gastos que implican desembolso de efectivo, ¿sí? Y por lo tanto, el EBITDA podría definirse como la diferencia entre los ingresos operacionales, ¿sí? O sea, las ventas, y los costos y gastos operativos que implican desembolso futuro efectivo, ¿sí? O sea, esa es otra forma de calcularlo. Simplemente a esas ventas le resto los costos y gastos operativos que representan desembolso de efectivo y obtengo el EBITDA, ¿sí? Bueno. Bueno, también son llamados esos costos y gastos operativos o vivos. Costos y gastos vivos. Ahora vemos un ejemplo del margen EBITDA. Suponga que los cargos por depreciaciones y amortizaciones de la empresa, esta que tenemos allí, registrados en la cuenta de resultados o en el estado de resultados fueron de 16 millones, que es el que tenemos aquí en la cuarta fila, ¿cierto? Depreciaciones y amortizaciones por 16 millones, tanto para el año 2018 como el 2019. Entonces, con esta información puede calcularse el EBITDA y observarse qué proporción se incrementó en el año 2019. ¿Qué vemos allí? Las ventas se aumentaron un 25% porque pasaron de 100,000 en el año 2018 a 125,000 en el 2019. El EBIT, o sea, la utilidad operativa, pasó de 30,000 en el año 2018 a 39,000 en el año 2019, es decir, hubo un incremento del 30%. En cambio, el margen operativo solo creció, o solo, sí, pasó, del año 2018 que estaba en 30%, porque ustedes saben es la relación entre la utilidad operativa y las ventas, ¿cierto? Eso es 30,000 entre 100,000 da 30%, y en cambio 39,000 entre 125,000 es 31,2%, es decir, el margen operativo se incrementó en el año 2019, pero tan solo un 1,2%. ¿Sí?
Ya dijimos que depreciaciones y amortizaciones se mantuvieron igual, 16,000 para ambos años. Y ojo con el EBITDA, ¿sí? El EBITDA pasa a ser 46,000, que es la sumatoria del EBIT, utilidad operativa, más las depreciaciones y amortizaciones, ¿cierto? 30,000 más 16,000 da 46,000. Entonces, para el año 2018 fue 46,000, para el año 2019 fue 55,000, que viene o que se calcula sumando 39,000 de la utilidad operativa o EBIT más los 16,000 de depreciaciones y amortizaciones. Ahí que podemos observar, hubo un incremento del 19,6%, puesto que pasó el EBITDA de 46,000 a 55,000, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos resumir? El EBITDA es el resultado que realmente se gestiona. Ahora bien, creció en menor proporción que las ventas, porque mire que creció el EBITDA 19,6%, mientras que las ventas aumentaron 25%. Esto implica que el margen EBITDA debió disminuir. Y eso efectivamente fue lo que sucedió. El margen de EBITDA se redujo. ¿Por qué? Porque pasó del 46%, vamos a observar allí que lo calculamos los 46,000 de la EBITDA para el año 2018, los 46,000 que está mostrando allí en el año 2018 de EBITDA, lo dimos entre los 100,000 que fueron las ventas, nos da 46%. En cambio, en el 2019, la relación entre 55,000 y 125,000 nos da 44%, es decir, hay una menor proporción respecto al año anterior, o sea, respecto al año 2018. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la empresa está recibiendo 2 centavos menos por cada peso vendido para el año 2019. ¿Ok? ¿Ahí hay alguna pregunta o duda o está claro? Está claro, profe. ¿Está claro? Ok, perfecto. Ahora veamos el flujo de caja, ¿cierto? Desde el punto de vista de la caja, lo que los activos de una empresa producen es flujo de caja libre, ¿sí? Que a su vez se entrega a quienes financian esos activos, es decir, a los acreedores financieros y a los accionistas o socios. Ahora, desde la perspectiva contable, se encuentra que lo que los activos de la empresa producen es una utilidad operativa, desde el punto de vista contable, ¿cierto? Que a su vez se entrega a los acreedores financieros en forma de intereses y a los accionistas en forma de utilidad neta. Ahora bien, el flujo de caja en una empresa se destina para reponer el capital de trabajo, para pagar la financiación de los activos fijos, atender el servicio a la deuda y repartir utilidades. El valor de una empresa, ojo, el valor de una empresa bajo el supuesto de que su flujo de caja fuera constante a perpetuidad, como lo observamos allí en la imagen, ¿cierto? Es igual al flujo del primer año, ¿sí? O sea, flujo del primer año, que es igual al de los siguientes dividido entre el costo de capital, ¿sí? Esto es si esta línea fuera recta, ¿cierto? Si esta línea fuera, digamos, si fuera constante ese crecimiento de la empresa, ¿sí? Mercho, si no hubiera crecimiento, sería esta línea recta gris, estos punticos punteados. Ahora, si fuera un crecimiento constante, ¿cierto? Entonces, ahí sí sería esta línea punteada, pero con mayor eh, pendiente, ¿cierto? Está incrementándose, ¿sí? Bajo la misma razón de cambio, ¿sí? O pendiente, pero, pues como vemos allí es constante ese crecimiento, ¿cierto? Que pues aquí lo llamamos G minúscula. ¿Ok? O con este concepto que lo vamos a ver ahorita más adelante. Bueno, ahora veamos el valor de una empresa considerando un flujo de caja creciente. Bueno, el que cabe mencionar. Si se asume, por ejemplo, que los flujos de caja crecen a un ritmo constante a perpetuidad, como el que estamos viendo aquí, el de la línea punteada con mayor pendiente, ¿cierto? Se simbolizará ese crecimiento constante con la letra G, que la tenemos acá, la letra G minúscula, ¿cierto? Y entonces el problema adoptaría la forma que se está observando allí en esa figura. ¿Ok? ¿Hasta allí todo claro o hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe, puede ¿No? seguir. Ok, perfecto. Ahora veamos algunos comentarios sobre tiendas súper fácil que a ustedes les va a servir mucho para cuando estén desarrollando la actividad del paso número 5. ¿Quién me ayuda por favor leyéndolo?
Yo. Ok. Comentarios sobre tiendas Superfast. Durante el periodo. Espérame, pauso aquí algo. Durante el periodo 2019-2020, la tienda Superfácil ha presentado una mejoría en sus indicadores financieros, debido a varios factores que se detallan a continuación. Primero, genera un mayor margen de utilidad en sus ventas, se reduce la rotación de activos y la inversión se financia principalmente con deuda, con lo cual los accionistas consiguen una mayor rentabilidad sobre su inversión planteando un menor capital. Segundo, a la hora de financiar su operación, busca a los bancos y a terceros, pero sin olvidar el capital de los socios, que parece ser el que ha logrado amortizar los déficits de periodos anteriores. Tercero, se puede deducir que vende al por mayor y al detal, pero con una gran participación de las ventas a crédito, debido a la importante participación de sus ventas por cobrar. Cuarto, los Cuentas gastos y por cobrar. costos Cuentas por operacionales cobrar. son bastante elevados, posiblemente debido al gran tamaño de su planta de personal, la cual está aumentando considerablemente y a que se han establecido nuevos canales presenciales de venta que repercuten con una mayor carga prestacional. Quinto, presentó problemas de liquidez financiera durante 2019, tal como se aprecia en el cálculo de razón corriente y capital neto de trabajo, ya que su activo corriente es inferior al pasivo corriente y se empeora aún más en el año 2020. Sexto, la rentabilidad operacional se ve afectada por la pérdida presentada en 2019, pero se mejora dicha situación durante el 2020. Ok, perfecto. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿Están de acuerdo? ¿En desacuerdo? ¿Quieren agregar algo? Pues no sé si estoy tan de acuerdo con lo de la liquidez financiera en el 2019. Tiene problemas de liquidez. Ojo, problemas de liquidez. Sí, problema. ¿Por qué? ¿Usted dice que sí estaba bien el margen, la razón corriente? No, ¿O sí comparte esa afirmación? Natalia. Bueno, de todos modos ustedes, yo sé obviamente que no tienen que hacer ahorita el cálculo, de todos modos más adelante, cuando vayan a hacer el cálculo, pues nada, sí, sí, sí. Yo lo que necesito es que estas ideas al menos las comprendan y cuando ustedes lo vayan a plasmar dentro de la actividad, obviamente me lo argumentan con los cálculos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay una afirmación que dice que presentó problemas de liquidez financiera, entonces usted me dice en el año 2019, entonces dicen, mire, si yo divido los activos corrientes entre los pasivos corrientes, que así se calcula la razón corriente, pues me está dando por debajo de 1, ¿cierto? Entonces ahí hay problemas de liquidez. Por el contrario, si está dando por encima de 1, es que la liquidez está bien. Y si, por ejemplo, el capital neto de trabajo está dando negativo en el 2019 y en el 2020 ya no da negativo sino positivo, pues entonces eso significa que está requiriendo una mayor cantidad de capital de trabajo para poder pues, cubrir sus gastos diarios de operación, ¿cierto? Bueno, entonces continuamos. Ahora veamos otro concepto que es generación interna de fondos, o GIF, ¿cierto? ¿Qué son? Son los recursos propios de la empresa, ¿cierto? O sea, es la fuente interna más importante para la empresa de generación de recursos, ya que representa los fondos que directamente se producen en la operación del negocio y da la pauta para evaluar las posibilidades a largo plazo de la empresa asociada principalmente con el crecimiento, el reparto de utilidades, perdón, bueno, el reparto de dividendos y el pago de la deuda financiera, ¿sí? O sea, esta es la fuente más económica que tiene la empresa para financiarse. ¿Por qué? Porque la está generando con su operación diaria. La GIF es un valor que se descifra a partir del estado de resultados, sumándole o restándole la utilidad neta
sumando o restándole a la utilidad neta las partidas que no implican ni implicarán movimiento de caja, o sea, salida de dinero. Por lo tanto, se suman gastos como depreciación, amortización de activos diferidos, provisiones para protección de activos y pérdida en venta de activos, que son los más comunes, ¿sí? Y se restan las ganancias en ventas de activos e ingresos diferidos, que son partidas más comunes de encontrar en los estados financieros de las empresas. Entonces, resumiendo, ¿cómo sería ese cálculo del GIF? A partir de la utilidad neta del periodo, se le suman, como ya dijimos, depreciaciones del periodo, amortizaciones de activos fijos diferidos del periodo, también se suman provisiones para protección de activos, se suma también la pérdida en venta de activos, obviamente si la hubo, y se restan ganancia en venta de acciones, si las hubo, y se restan también los ingresos diferidos. Y al aplicar, pues, todas esas deducciones y sumatorias, pues nos arroja la generación interna de fondos, ¿sí? Este recurso es clave ya que ayuda a determinar el crecimiento a largo plazo en la empresa o es propicio para medir el crecimiento esperado por los accionistas mediante la distribución de utilidades. ¿Okay? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda o está claro? Claro. Ok, perfecto. Ahora damos un ejemplo de generación interna de fondos. Suponga el caso de una persona que compró un camión, ¿sí? Una camioneta para transporte de carga al principio del año, ¿cierto? Y pagó 100 millones. Le realiza adaptaciones propias de la actividad por un valor de 3 millones, que se espera que sean útiles, ¿sí? O que le dure, ¿sí? Esas adaptaciones, se beneficie durante un periodo de 3 años. Todos los días, después de prestar los servicios con el vehículo, pues esta persona, una vez cubiertos todos los gastos que su operación implicaba, o sea, el pago de la gasolina, del aceite, repuestos, etcétera, pues esta persona depositaba el dinero, ese dinero que le quedaba, ¿sí? Como remanente en una entidad financiera. Al final del año, esta persona va a retirar todos sus ahorros y se encuentra con que tiene disponible 45 millones, ¿sí? Ahorró 45 millones. Entonces, si el transportador llevara la contabilidad de su negocio acorde con las normas y principios generalmente aceptados, entonces uno se pregunta cuál es el valor de la utilidad neta durante el primer año. Entonces, ojo con lo siguiente. Esa utilidad se calcularía así. Él no sabe cuáles fueron los ingresos totales en efectivo, o al menos no se están mencionando, él lo debe saber, pero no está mencionando cuáles son los ingresos totales en efectivo, tampoco cuáles son los egresos en efectivo. Lo que sí se sabe es que había o alcanzó a acumular un disponible en efectivo de 45 millones, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Esos 45 millones, si le restáramos, ojo, si le restáramos la depreciación, que son 20 millones, ¿sí? Porque 100 millones dividido entre 5, que es el periodo de vida, por medio de línea recta sería una depreciación anual del 20%, es decir, sería 20 millones, ¿cierto? Y eso también, si le restamos 1 millón, que sería la amortización del primer año del seguro, ¿cierto? Pues entonces 45 menos 21 nos da 24 millones como utilidad neta, ¿sí? Ojo con lo que dice allí al lado derecho, aquí. A pesar de que el estado de resultados muestra una utilidad de 24 millones, entonces ahí viene una pregunta que está en color fucsia. ¿Cuánto dinero le ha quedado disponible al transportador para otros propósitos? ¿Sí? Por ejemplo, para dar la cuota inicial para otro camión, ¿sí? O para cubrir la deuda actual si lo compró a crédito, ¿cierto? Evidentemente le han quedado son 45 millones y eso es lo que se denomina la generación interna de fondos. O sea, esa utilidad neta de 24 millones, ¿cierto? Que fue considerando, digamos, restándole la depreciación, ¿cierto? Y la amortización, ¿cierto? Bueno, no restándole, más bien a esa utilidad neta, si le consideramos o le sumamos la depreciación y le sumamos el millón de amortización, pues nos va a dar, ¿qué? Los 45 millones. ¿Ok? ¿Sí está claro? Porque no fueron salidas efectivas de dinero, por eso es que lo estamos sumando. ¿Ok? Por eso es que se lo estamos sumando. Entonces, la depreciación es del 20% del valor del vehículo, pues esto se deprecia a 5 años, ya lo comenté. La amortización de las mejoras sería de 1 millón anual, ¿sí? Digamos, del seguro, ¿sí?
ese 1 millón, y para simplificar la explicación, no se consideran pago de impuestos, ¿sí? Este es un ejemplo muy, muy sencillo. No vamos a considerar pago de impuestos, ¿ok? Bueno. Ahora vamos a un ejemplo de equilibrio financiero. Una empresa se encuentra en equilibrio financiero cuando es capaz de funcionar y crecer con estabilidad, ¿sí? Para ello se requiere cumplir con dos condiciones. Primero, que los recursos sean suficientes para financiar las inversiones requeridas, sea tanto financiar activos fijos como activos circulantes, para cumplir con esa actividad económica como para cumplir con sus compromisos, con sus deudas, de acuerdo con los objetivos establecidos por la gerencia. Y segunda condición, pues que debe contar con una estructura financiera adecuada a la estructura de inversiones, ¿sí? De forma tal que los ingresos generados por las ventas sean suficientes para cubrir los desembolsos que van originando los pasivos que las están financiando. También se requiere calcular y analizar el ciclo efectivo, ¿cierto? Y el ciclo de operación. ¿Recuerdan cómo es el cálculo del ciclo de operación? Que son los días de rotación de inventario más los días de rotación de cuentas por cobrar, ¿cierto? Eso nos da el ciclo de operación. Y si a ese ciclo de operación yo le resto, ¿sí? Ese financiamiento que me están otorgando los proveedores, es decir, le resto cuentas por pagar a proveedores, pues me daría ese neto, sería el ciclo efectivo o ciclo de operación neto, ¿cierto? Que eso serían entonces los días en que requiero capital para poder financiar la operación de la empresa. O con lo siguiente, sobre todo en estos momentos en que se están llevando a cabo tantas ventas por internet, es muy probable que ese ciclo de efectivo de negativo. Eso no es malo. Es más, es bastante normal y apropiado en estos momentos, sobre todo para las empresas comercializadoras y que estén realizando ventas por internet. Porque efectivamente ellos están recibiendo unos recursos y antes de despachar el producto, ¿cierto? Pues están apropiándose unos días de ese efectivo que les sirve para financiar su operación. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? Sí. Ok, perfecto. Aunque no existe un modelo de balance ideal, ya que su estructura depende de muchas variables, como por ejemplo la competencia, el sector económico, el tipo de producto que se esté comercializando, el tipo de tecnología que se esté usando, entre otros, se plantean las siguientes normas para conseguir un equilibrio financiero óptimo. Ojo, primero, activo no corriente debe estar financiado por capitales permanentes. Eso significa que el activo no corriente, ¿cierto?, debe ser menor que los recursos permanentes, ¿sí? Ello va a garantizar que no se ponga en peligro la estabilidad de la empresa. Los activos no corrientes, ojo, activos no corrientes, son los bienes, ya sean tangibles o intangibles, que no pueden convertirse en líquido, ¿sí?, a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. ¿De qué estamos hablando? En activo no corriente. Un ejemplo. Sencillo. Los activos fijos, ¿cierto? Esos son los activos fijos. Bueno. Ahora, ¿quién me ayuda leyendo esta diapositiva? Equilibrio financiero y fondo de maniobra. Guileni o Natalia. Qué pena, profe. Tengo el Ajá. internet un poco lento. Entonces, ¿Leo yo? ok, sí, por favor, Natalia. Equilibrio financiero y fondo de maniobra. Los recursos permanentes son el patrimonio neto más el pasivo no corriente. El patrimonio neto es la parte residual de los activos de la empresa. Una vez deducidos todos los pasivos, incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores, por sus socios o propietarios, que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten. El patrimonio neto debe representar el 40 o 50% del total del pasivo.
Si es inferior, podemos estar ante un caso de descapitalización que puede venir derivada de importantes pérdidas acumuladas. Puede darse también en el caso contrario que el patrimonio neto esté por encima del 50% del pasivo. En estos casos es posible que se estén infrautilizando los recursos, por lo cual no se obtendría una buena rentabilidad. Pasivo no corriente exigible a largo plazo son las deudas con terceros cuya exigibilidad es superior a un año. Por ejemplo, un préstamo con una entidad financiera. El activo no corriente contempla las inversiones en bienes de la empresa que necesita para el desarrollo de la actividad, que se pondría en peligro si se tuvieran que afrontar las deudas a corto plazo, como maquinaria, vehículos, local o cualquier otro inmovilizado. Segundo, fondo de maniobra o capital de trabajo neto. Es el indicador que mide el equilibrio financiero entre la liquidez del activo y la exigibilidad del pasivo, para evitar el riesgo de que la empresa se vea en la necesidad de suspender sus pagos, es decir, crear un fondo colchón de seguridad que permita hacer frente a los pasivos desajustes que pudieran producirse entre la corriente de cobros y de pagos. Perfecto, muchas gracias, Natalia. Entonces, ojo con ese subrayado amarillo, ese resaltado amarillo y verde que puse en el patrimonio neto, porque ustedes así lo van a analizar ahorita en la actividad paso 5. Patrimonio neto debe representar entre un 40 o un 50% del total pasivo, ¿sí? Si estamos por debajo, entonces puede que la empresa esté descapitalizada, ¿sí? ¿Sí? Y por el contrario, si ese patrimonio está por encima, ese patrimonio neto da con respecto al pasivo un porcentaje mayor al 50%, es que se están infrautilizando esos recursos, ese patrimonio, eso que aportaron, esos recursos que aportaron inicialmente los dueños socios de la empresa. ¿Ok? Bueno. ¿Hasta ahí todo claro o hay alguna duda? Ahí claro. Bueno, perfecto. Bueno, yo continúo. Entonces, estamos hablando de ese equilibrio financiero. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que los recursos permanentes, ahí les coloco entonces entre paréntesis, que sería la sumatoria del patrimonio neto más el patrimonio, más el pasivo no corriente, si el no corriente es de largo plazo, ¿no? O sea, el pasivo de largo plazo más el patrimonio neto, ¿cierto? Financian, ¿sí? O sea, dentro del balance sería lo que está al lado derecho, ¿cierto? Ellos van a financiar, además de la totalidad del activo no corriente, o sea, la compra de activo fijo, ¿cierto? O sea, activo fijo, también va a financiar eso, los recursos permanentes, una parte del activo corriente, ¿ok? Lo cual es recomendable, porque financiar todo el activo corriente con créditos a corto plazo resultaría excesivamente peligroso desde el punto de vista financiero, pues cualquier cliente que no llegase a pagar, ¿cierto?, sus deudas a la empresa, pues llevaría a la empresa a una insolvencia con el consiguiente deterioro de su imagen, ¿sí? O sea, se pondría en peligro la liquidez de la empresa, ¿cierto? Entonces, la parte del activo corriente financiada con recursos a largo plazo es lo que denominamos el fondo de maniobra o capital de trabajo neto, ¿sí? Y el resultado ideal, sí, lo que se buscaría siempre es que ese equilibrio financiero se dé o se obtiene cuando el fondo de maniobra es igual a cero o incluso negativo, como les acabo de mencionar, ¿ok? Y pues ahí tengo esas imágenes que vemos aquí a mano izquierda, donde por ejemplo vemos allí que hay una proporción de en color verde, ¿sí? Este cuadrado de color verde es el patrimonio neto y el de abajo es el pasivo no corriente, que están ¿qué? Financiando el 100% del activo no corriente, o sea, lo que son activos fijos, ¿cierto? La compra de activos fijos, y también está financiando una parte del activo corriente, ¿cierto? Entonces ahí en este caso vemos que el fondo de maniobra está siendo superior a cero, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando ese fondo de maniobra es igual a cero? ¿Sí? Cuando es igual a cero, como lo vemos aquí en esta imagen, activo corriente igual a pasivo corriente, entonces cuando el activo corriente es igual al pasivo corriente, se presenta una situación de riesgo. No es que sea un problema, sino es posible riesgo. Riesgo que implica es una incertidumbre, ¿sí? Entonces puede que quede insolvente como puede que no. Entonces estaría asumiendo un riesgo. Pues el activo corriente se financia totalmente con deudas a corto plazo. Si hay un retraso en el cobro de alguna partida, de alguna deuda, pues la empresa no será capaz de hacer frente a sus compromisos de pago y tendrá que pedirle prestado a un banco, ¿sí? A una entidad financiera. Ese es el riesgo que corre, ¿sí? Y
¿Qué pasa si ese fondo de maniobra da negativo? ¿Sí? Pero ojo, esto es en una empresa, como les acabo de mencionar, que supongamos no es una empresa comercializadora y no está haciendo ventas por internet. Pongamos que es una empresa que presta servicios, ¿sí? Para que quede claro. Si ese fondo de maniobra da por debajo de cero, ¿sí? O da negativo, para este tipo de empresa que quede mencionar, por ejemplo, una prestación de servicio y que no esté ofreciendo sus servicios con pago inmediato, ¿cierto? Por internet, entonces sería una situación de desequilibrio financiero, ya que los activos corrientes serían inferiores al pasivo, ¿cierto? Con lo que parte del activo no corriente estaría financiado con recursos a corto plazo, que es lo que normalmente está ocurriendo en muchas pymes en estos momentos y que ocurre muy a menudo, es que las empresas pues no hacen muy buena planeación sobre cómo va a ser el comportamiento, o sea, no hacen una proyección realista de cómo van a ser sus flujos de entradas y salidas de dinero, ¿sí? Sobre todo cuando están iniciando, y muchas veces quedan ilíquidas y lo que hacen es financiar esos faltantes recursos con préstamos bancarios a corto plazo. ¿Y qué ocurre? Pues lamentablemente esto al comienzo pues no parece tan grave, pero con el tiempo, ¿qué va a suceder? Que se va aumentando esa deuda, se va aumentando, se va aumentando, se va aumentando, y resulta que al poco tiempo ya están pagando una gran cantidad por intereses. Y como no se hizo una planeación con el banco de cuál iba a ser un acuerdo, o sea, no se hizo un acuerdo con el banco para conseguir una tasa de interés más baja, más razonable, pues seguramente le van a aplicar una tasa de interés bastante elevada y eso va a impactar enormemente la rentabilidad de la empresa, ¿sí? O sea que a la larga financiarse con préstamos a corto plazo no es, no es apropiado, ¿ok? Bueno, ¿está eso claro o no? Sí. Ok, bueno, ahora veamos el tercer caso. Hemos visto el primer caso, el segundo caso. Tercer caso, el pasivo corriente debe igualar al realizable más el disponible. ¿Qué es el realizable? El realizable corresponde principalmente a los derechos de cobro a clientes, o sea, las cuentas por cobrar, ¿cierto? Por las ventas realizadas o servicios prestados, ¿sí? ¿Y qué es el disponible? El disponible es el dinero que dispone la empresa que está en efectivo y en cuentas corrientes, ¿sí? Bueno, o en inversiones temporales, ¿cierto? Y se pueden dar tres casos, ¿sí? Primero, ¿qué pasa si el realizable más el disponible, ¿sí? O sea, las cuentas de cobrar más el efectivo, igualan al pasivo corriente? Pues es una situación ideal. ¿Qué pasa si el realizable, que son las cuentas por cobrar, más el disponible, que es el efectivo, son menores que el pasivo corriente? Pues en estos casos hay que tener precaución, hay riesgo, ¿cierto? Ya que podrían darse problemas de liquidez. Las medidas para mejorar esta situación, pues serían ampliar el capital, ¿cierto? O sea, el capital de corto plazo, el capital de trabajo, ¿cierto? Reducir pago de dividendos en el caso de que los haya, si no, pues no. Aumentar la autofinanciación, ¿sí? Aumentar la GIF, que es lo recomendable, que no tiene ningún costo. Reconvertir la deuda de corto plazo a largo plazo, también puede ser, si es posible, si la hay. Y adelantar la transformación en dinero de los activos corrientes, como quien dice, aumentar la rotación de inventarios. ¿Ok? Bueno. Mm, y tercero, si el realizable, que son las cuentas por cobrar, más el disponible, que es el efectivo, exceden al pasivo corriente. ¡Wow! ¿Ahí qué ocurre? Pues estaría infrautilizando las inversiones en realizable disponible. Tendría muy buena liquidez, pero también estaría desperdiciando la rentabilidad que podría conseguir, no sé, invirtiendo en CDTs o en un fondo globalizado o o en algún tipo de inversión que le genere algún tipo de rendimiento. ¿Ok? ¿Sí, sí está claro? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Bueno, perfecto. Recuerden entonces la relación inversa que hay entre rentabilidad y liquidez, ¿no? Digamos, esta tercera opción, este tercer caso, desde el punto de vista de liquidez, es el ideal, ¿cierto? El efectivo más cuentas por cobrar sean superiores al pasivo corriente, pues la empresa tiene una muy buena liquidez, pero entonces está dejando de ganar, ¿sí? Está dejando de ganar porque está teniendo recursos infrautilizados. Y
el otro caso es cuando ese cuentas por cobrar, el B, el realizable, o sea, las cuentas por cobrar y el disponible son menores al pasivo corriente. Entonces, ahí, obviamente, dependiendo del tipo de empresa, pues estaría corriendo un tipo de riesgo. Ahora, si es una empresa comercializadora, que por ejemplo está realizando muchas ventas por Internet, muy seguramente este B no sería realmente un caso de precaución, sino sería algo favorable, bastante favorable y bastante bueno para la empresa de este tipo, comercializadora y que esté vendiendo sus productos por Internet y obviamente primero recibe el pago y después es que despacha la mercancía. ¿Ok? Bueno. Ahora veamos un repasito de los indicadores de actividad para el análisis financiero. Estos son los que ustedes ya conocen, los indicadores de actividad o de rotación. La rotación de cartera, pues establece el número de veces que giran las cuentas por cobrar en promedio en un periodo determinado de tiempo, que generalmente es un año. Entonces, esa fórmula de cálculo de rotación de cartera es ventas a crédito entre cuentas por cobrar promedio. Segundo, tenemos el periodo promedio de cobro en veces. Ese sería entonces el número de veces que las cuentas por cobrar se convierten en efectivo. Se parece al anterior, simplemente que están invertidos. Cuentas por cobrar promedio entre ventas a crédito. Periodo promedio de cobro en días, el tercero. Pues que indica el número de días en que se demora en convertir esas cuentas por cobrar en efectivo. ¿Y cómo se calcula? Entonces, cuentas por cobrar con promedio por 360 o 65, lo que ustedes deseen, dividido entre ventas a crédito. ¿Sí? Y rotación de inventario para empresa comercial, ¿sí? Comercial sería o indicaría, perdón, el número de veces que el inventario se convierte en efectivo o en cuentas por cobrar. ¿Cómo sería esa fórmula de cálculo? Sería el costo de la mercancía vendida, ¿cierto? Eh, entre el inventario promedio de las mercancías. ¿Y cómo sería el cálculo de la rotación de inventario para empresas industriales, ¿cierto? Que tienen, obviamente, distinción entre materia prima, producto en proceso y producto terminado. Entonces sería, ¿o qué indicaría esto? Indicaría el número de veces que el inventario, ya sea materia prima, producto en proceso, producto terminado, se convierte en efectivo en cuentas por cobrar. ¿Y cómo sería su fórmula de cálculo? Pues sería simplemente el costo de ventas entre inventario total. ¿Sí? Bueno, inventario total, si estamos hablando de... no, permítame un momento, ahí puse la fórmula al revés. Permítame un momento, ahí lo hice al revés. Este va acá y el otro es el que está aquí. Qué pena. Este está de acá. Ok. Sí, porque recuerden que hablamos de costo de la mercancía vendida cuando son empresas manufactureras o industriales, ¿ok? Y si es una empresa comercializadora, pues sí hablamos de un inventario, porque solamente hay inventario de producto terminado, ¿ok? Entonces ahí acabé de cambiar las fórmulas, pero pues son, son pues casi lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el inventario de producto de las mercancías, entonces va cambiando uno para ¿qué? Para materia prima, otro se divide sobre el inventario promedio de producto proceso y el otro para inventario promedio de producto terminado, para hacer la distinción entre los diferentes tipos de materia prima, ¿cierto? Bueno, y los días de inventario a mano, ¿sí? A mano, indica el número de días que demora en convertirse ese inventario en efectivo o en cuentas por cobrar. ¿Y cómo se calcula? Simplemente a mi inventario promedio, yo lo multiplico por 365 y lo divido entre CB, que es el costo de ventas. ¿Okay? Es muy similar al de la empresa comercial, simplemente que lo multiplico por 360 y cambio el orden. Inventario promedio por dividido entre costo de ventas, ¿cierto? Em, bueno, es el inverso de este, qué pena. Es el inverso de esto, pero entonces se multiplica por 365. Esa sería la diferencia. ¿Okay? Y el ciclo operativo, pues el que acabamos de mencionar, que indica el tiempo que le lleva a la empresa cobrar el efectivo por la venta de sus productos o inventario, que sería la sumatoria rotación de cartera más rotación de inventario.
Y el ciclo del efectivo es, a partir de ese ciclo operativo, pues le resto estos días de cuentas por pagar a proveedores y obtendría el tiempo que transcurre desde que se paga la compra de materia prima para fabricar hasta la cobranza de la venta de esos productos o la prestación de esos servicios, ¿cierto? Los indicadores de actividad miden la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Se pretende imprimir un sentido dinámico al análisis de la aplicación de recursos, mediante la comparación entre cuentas de balance, que son cuentas estáticas, como ustedes saben, porque las cuentas que están en balance o el balance lo que toma es como una fotografía de un instante, por ejemplo, el 31 de diciembre, si son esos estados financieros de interés al público, ¿sí? Que se le hace información al público, ¿sí? Y también entre cuentas de resultado, que son, esas sí son cuentas dinámicas, ¿sí? Porque son durante un periodo, ¿cierto? Bueno, cualquier compañía debe tener como propósito producir los más altos resultados con el mínimo de inversión y una de las formas de controlar dicha minimización de la inversión es mediante el cálculo periódico de la rotación de los diversos activos, ¿cierto? Como lo acabamos de ver, ¿sí? Lo acabamos de ver. Bueno, ahora veamos otro concepto muy importante que es el de flujo de caja libre o FCL, Free Cash Flow, ¿ok? Entonces, el free cash flow es lo que queda para atender servicio de la deuda, repartir utilidades, apoyar las inversiones estratégicas y la forma de presentarlo varía dependiendo de si su propósito es realizar un análisis de cifras históricas o un análisis de cifras proyectadas, ¿cierto? O sea, con datos históricos o para proyectar el futuro. El flujo de caja libre histórico. Entonces, cuando se mira hacia atrás, donde aspectos como los intereses pagados y las inversiones para reposición de capital de trabajo y activos fijos son hechos cumplidos, entonces el flujo de caja libre se presenta de la siguiente forma. Lo vemos aquí a mano izquierda. A partir de la utilidad operativa, yo le resto los intereses, obtengo la utilidad antes de impuestos. Esa utilidad antes de impuestos le resto los impuestos y obtengo la utilidad neta. A partir de la utilidad neta, le sumo las depreciaciones y amortizaciones, conseguiría la generación interna de fondos o KIF. A esa generación interna de fondos yo le sumo esos intereses que había restado antes, ¿sí? Se los sumo y obtengo el flujo de caja bruto. Y a ese flujo de caja bruto le resto el incremento en KTNO, es capital de trabajo neto operativo, ¿cierto? Y obtengo el efectivo generado por las operaciones o EGO, ¿cierto? Y si a ese efectivo generado por las operaciones yo le resto la reposición que he hecho en compra o en reposición de activos fijos, obtengo efectivamente el flujo de caja libre. Entonces, dice allí, aquí a mano derecha, se suman las depreciaciones y amortizaciones de activos diferidos porque ellos representan gastos que ni se desembolsan al momento de su causación ni tampoco implican un desembolso en el futuro, pero que deben registrarse con el propósito de determinar el monto de los impuestos a pagar y la utilidad neta contable. Como el flujo de caja libre corresponde a un valor disponible antes de pagar los intereses, ¿cierto? Y en la utilidad neta ya han sido descontados, ¿cierto? Por eso los puse ahí de color verde. Entonces, al sumar a la utilidad neta las depreciaciones y amortizaciones y los intereses, pues se llega al flujo de caja bruto, ¿sí? Que fue lo que sumamos. Esto amarillo, depreciaciones y amortizaciones, y el verde los intereses, entonces llegamos al flujo de caja bruto. Y a ese flujo de caja bruto se le resta la reposición de capital de trabajo neto operativo, ¿sí? Que es definido como el aumento del KTNO, y también se le resta la reposición de los activos fijos, ¿sí? Y con ello se obtiene el flujo de caja libre, ¿ok? Ojo con lo siguiente, si por alguna razón es difícil calcular la reposición de activos fijos, porque esto tendría que estar discriminado como algo aparte dentro de los estados financieros, entonces en lugar de calcular el flujo de caja libre, pues simplemente hasta este ego efectivo generado por operaciones, pues estaría suficiente, ¿ok? Si no es posible obtener este valor de reposición de activos fijos. Bueno, ahora lo siguiente. Un inconveniente que se presenta para el cálculo del flujo de caja libre histórico es el relacionado con el valor de la reposición de activos fijos. Bueno, lo que acabo de mencionar, cifra que no está explícita en los estados financieros de la empresa y que habría que calcular a partir de la estimación de la porción de compras de activos fijos que correspondió a la mencionada reposición. Dicha estimación no siempre es fácil de realizar, o muchas veces que no hay esa discriminación, y por tanto
pues nada, se calcula hasta el ego. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿para qué se emplea el GIF, generación interna de fondos, flujo de caja bruto, FCB, y ego, que es efectivo generado por las operaciones? Entonces, la GIF, la generación interna de fondos, es el flujo de caja que la empresa le queda disponible para cubrir inversiones no estratégicas, para abonar el capital de la deuda, para repartir utilidades y para apoyar las inversiones estratégicas. El flujo de caja bruto es el flujo de caja que a la empresa le queda disponible para cubrir inversiones no estratégicas, como ya vimos igual que en la GIF, reposición, que eso implica reposición de capital de trabajo y activos fijos, atender el servicio a la deuda, o sea, pagar el capital más intereses, también repartir utilidades y también apoyar las inversiones estratégicas, ¿cierto? O sea que están sirviendo para ambas cosas. Y el ego efectivo generado por operaciones, el flujo de caja que a la empresa le queda disponible también para qué? Cubrir las inversiones no estratégicas en activos fijos, o sea, para reposición, también para atender el servicio a la deuda, pagar capital más intereses, para repartir utilidades y también para apoyar las inversiones estratégicas. Ojo con lo siguiente, la dificultad para desagregar las inversiones en activos fijos en la porción que corresponde a reposición y la que corresponde a expansión complica la utilización del concepto de flujo de caja libre para llevar a cabo el análisis histórico de la política financiera de la empresa y su efecto sobre la liquidez. Por esta razón, Oscar García recomienda recurrir a la utilización de ese concepto de ego, ¿sí? Que es efectivo generado por las operaciones, ¿sí? Como flujo de caja de referencia. ¿Hasta ahí todo claro o hay alguna pregunta? Claro. Ok, Claro. perfecto. Ahora veamos el flujo de caja libre proyectado. La presentación del flujo de caja libre proyectado puede adoptar dos formas, dependiendo del propósito con el que se vaya a utilizar, que puede ser o que puede clasificarse en dos categorías. Primero, una para valoración, puede utilizarse el flujo de caja libre para valoración de una empresa o proyecto, y segundo es para otros propósitos, que generalmente esos propósitos están asociados con decisiones de estructura financiera. ¿Sí? La presentación del flujo de caja libre proyectado con propósitos de valoración de la empresa es la siguiente. ¿Sí? ¿Cómo lo presentamos? A partir de mi utilidad bruta, mi utilidad operativa, yo a eso le resto los impuestos aplicados o el pago de impuestos y obtengo el WODI, utilidad operativa después de impuestos, ¿cierto? Si esa utilidad operativa después de impuestos yo le sumo el gasto de depreciación y amortización, obtengo el flujo de caja bruto. Y a ese flujo de caja bruto le resto el incremento del capital del trabajo neto operativo y le resto de la inversión total en activos fijos, obtengo el flujo de caja libre, ¿cierto? Muy similar al anterior, ¿cierto? Ahora, en relación con la forma de presentar el flujo de caja libre histórico, esta alternativa presenta dos diferencias. Primero, que esta forma de presentar el flujo de caja libre proyectado castiga la utilidad operativa con todos los impuestos, es decir, hace caso omiso de la deuda, con lo que se estaría renunciando al eventual ahorro de impuestos que generaría cualquier pago de intereses, ¿cierto? O sea, lo del escudo fiscal. Y segundo, considera todas las inversiones en activos fijos, es decir, tanto las estratégicas como las no estratégicas. ¿Okay? Bueno. O sea, no los discrimina, eso es lo que voy. Entre CAPEX y OPEX, ¿se acuerdan? Bueno. Flujo de caja libre proyectado. Si es claro que el propósito de este formato es utilizarlo para valorar la empresa, en cuyo caso deben considerarse todos los flujos de caja futuros, flujos de caja libre futuros a perpetuidad, se entiende por qué deben incluirse todas las inversiones en activos fijos. ¿Sí? La razón es obvia. En el largo plazo, los ingresos de una empresa deben cubrir tanto los costos como los gastos y las inversiones, como permitir a los propietarios la obtención de un remanente que coincida con una atractiva rentabilidad después de atender el eventual servicio de pago de la deuda, si es que recurrió a esta fuente de financiación. El hecho de hacer caso omiso a la de la deuda y por lo tanto del ahorro de impuestos que implican los intereses también es lógico por dos razones. La primera se relaciona con el hecho de que la eventual disminución del valor de la empresa ocasionada por dos razones. Ocasionada por la disminución del flujo de caja libre, debido a la renuncia, a la disminución del flujo de caja libre debido a la renuncia al beneficio tributario de los intereses de la deuda, ¿cierto? Esto es neutralizado
por una disminución del costo de capital cuando en su cálculo se reconoce el beneficio tributario al considerar el costo de la deuda después de impuestos y no antes. Recuerde que el capital de trabajo, el CK, el CK en este caso es el costo de capital, qué pena, el costo de capital es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja libre. La segunda razón es que cuando se valora una empresa se trata de establecer su valor como negocio en marcha, ¿cierto? O sea, que está funcionando, y no que está iniciando, independientemente de que tenga o no deuda, la cual, de existir, ¿sí? Si tiene deuda, se resta al final para establecer el valor del patrimonio de los propietarios. Ese valor como negocio en marcha debería obtenerse a partir de la estimación del flujo de caja libre no afectado por el efecto de la deuda, ¿sí? O no afecto a la deuda, que como se explicará a continuación corresponde únicamente al ahorro de impuestos que implica el pago de intereses. Bueno, la presentación del flujo de caja libre proyectado con propósitos diferentes a la valoración de la empresa o la evaluación de un proyecto es similar a la que se utiliza para realizar análisis históricos. Dado que se trata de una proyección, la inversión en activos fijos debe considerar tanto la de reposición, o sea, una no estratégica, una decisión no estratégica, como la de expansión y crecimiento, que sí es una decisión estratégica. Generalmente los propósitos asociados con este tipo de presentación del flujo de caja libre proyectado están relacionados con decisiones de estructura financiera, ¿sí? O sea, la composición entre activos y pasivos, perdón, entre deuda y patrimonio capital, ¿cierto? Estructura financiera, tales como la determinación del nivel adecuado de endeudamiento y la determinación del monto de dividendos para los accionistas, ¿sí? Lo que va a repartir de dividendos. Bueno, aquí hacemos un repaso del concepto de WODI, NOPAT o WID. El WODI es la utilidad operativa descontando los impuestos, ¿cierto? O sea, el WODI, la utilidad operativa, lo multiplicamos por 1 menos la tasa de impuestos y me da el WODI. ¿Cómo se podría aumentar esa WID, utilidad antes de intereses después de impuestos, o WODI? Primero, orientar la empresa al mercado y la innovación con el fin de aumentar las ventas. Segundo, reforzar las estrategias de estimulación de la demanda, como por ejemplo invirtiendo más en publicidad, promociones y dando descuentos. Tercero, podría reducirse los costos variables a través del establecimiento de alianzas estratégicas, por ejemplo, comprando conjuntamente con empresas del sector, ¿sí? Cuarto, reducir los costos fijos mediante el análisis de las actividades, pues esto va a permitir eliminar las actividades que no aportan valor y poder rediseñar las demás. Quinto, reducir la inversión en activos y por lo tanto los gastos que se relacionan con estos. Y sexto, incrementar la productividad y establecer programas de incentivos, ¿cierto? Para, pues, obviamente, para propender por la productividad, la reducción de desperdicios, etcétera, etcétera. Entonces podemos decir que esos activos operacionales, AO, son iguales a mi capital de trabajo operativo más activos fijos operacionales. El NOPAT-WODI es un elemento indispensable a partir del cual se obtienen los flujos de caja de la empresa. Una forma de calcular el flujo de caja libre es coger el NOPAT, o sea, el WODI, sumarle las amortizaciones, restarle inversiones en activos corrientes, en activos fijos o total CAPEX, ¿cierto? Y sumar el fondo de maniobra. Esa es otra forma de calcular el flujo de caja libre. ¿Ok? Ahora veamos el costo de oportunidad y costo de capital. El costo de oportunidad del capital es el rendimiento al que renuncia el inversionista cuando acepta una inversión nueva. El costo de capital o costo de oportunidad del inversionista es el mejor rendimiento esperado disponible que se ofrece en el mercado sobre una inversión de riesgo, o sea, tiene riesgo y plazo comparables con ¿qué? Con el flujo de efectivo que se descuenta. El costo de capital es un indicador que permite conocer el costo de los recursos financieros utilizados en la operación de la empresa y es de gran importancia en la toma de decisiones financieras, ya que sirve como referencia a la rentabilidad mínima que debe obtener la empresa con sus inversiones. El WACC o costo promedio ponderado de capital, CPPC, es el rendimiento mínimo que necesita ganar una empresa para satisfacer a la totalidad de sus inversionistas. Las empresas se financian de dos formas, como ustedes saben, con recursos propios que provienen a los accionistas o inversionistas de la empresa y mediante endeudamiento con terceros, que pueden ser bancos, corporaciones financieras u otros. Dicho financiamiento implica la evolución del capital recibido más una remuneración causada por la utilización de dichos recursos. Ese costo se materializa en forma de una tasa de interés que corresponde a la suma ponderada de dos fuentes, el equity, patrimonio, y la deuda, o debt, ¿cierto? Para el cálculo del capital contable o capital accionario se denomina costo del equity, ¿sí? KE, y representa el valor en el mercado del capital accionario de una empresa.
Para calcularlo se toma el número de acciones en circulación de esa empresa y se multiplica por su precio unitario, ¿sí? Cuando la fuente es el valor de mercado de la deuda, ¿cierto? La fuente es el valor de mercado de la deuda, se denomina costo de la deuda, que se representa como KD. Y dicha tasa se obtiene de la tasa que cobran las entidades financieras por los créditos otorgados. La sumatoria de KE, o sea, costo del equity, más KD, que es el costo de la deuda, se representa con la letra B, ¿sí? O sea, la sumatoria de KE más KD se representa como B en la mayoría de los textos, ¿sí? ¿Y qué significa value, cierto? Es de vital importancia comprender que el costo de capital de una inversión depende del riesgo de esta. ¿Okay? ¿Hasta ahí todo claro o hay alguna pregunta? Claro. ¿Claro? Ok. Ahora veamos la fórmula. La fórmula de cálculo del costo promedio ponderado de capital, CPPC, es KE, que es el costo del equity, lo multiplico por E, que es el equity o patrimonio, dividido entre B, que es la sumatoria de KD más KE, ¿cierto? Más el KD, que es el costo de la deuda, multiplicado por, ahí sí la proporción es entre, no entre equity, sino entre deuda, y esa deuda dividido entre B, que es la suma de equity más monto de la deuda, ¿cierto? Y eso lo multiplico por 1 menos la tasa de interés, la tasa de impuestos. ¿Por qué? Porque recuerde que la deuda tiene el beneficio del escudo fiscal. Entonces, por eso multiplico por 1 menos T. O calcularía, en pocas palabras, el costo de la deuda después del pago de impuestos, ¿sí? Eso es exactamente lo mismo. Y bueno, aplicando esa fórmula, obtengo el promedio ponderado del costo de capital, ¿sí? Costo promedio ponderado capital. Entonces, podríamos decir que una de las ventajas de financiarse con deuda es que el interés pagado por una corporación es deducible para fines de impuestos, mientras que el pago de dividendos, ¿sí?, a los accionistas, pues no es deducible. Para fines prácticos, esto significa que el gobierno es el que está pagando una parte de ese gasto de intereses. Ahora veamos un ejemplo ya práctico de cálculo del costo promedio ponderado de capital o WACC. Suponga que la empresa fabricante de pasteles Doña Dicha piensa ampliar la fábrica y va a abrir 2 nuevos establecimientos en la ciudad de Bogotá, para lo cual requiere recursos por 1.600 millones, ¿cierto? Esos 1.600 millones que necesita, utiliza 500 millones que tenía reservados y que le ha asignado un costo de oportunidad, ¿sí?, del 10%, ¿sí? O un costo de oportunidad. Y el resto, o sea, los 1.100 millones, lo financia mediante préstamos a un año con 3 entidades financieras, ¿cierto? Que serán los bancos A, B y C, quienes le ofrecen diferentes montos y tasas de interés fija, ¿cierto? Como lo vemos allí en la tabla de abajo. La tasa de impuestos es del 33%, ¿sí? Entonces, el banco A le presta 500 millones, el banco B 400 millones y el banco C 200 millones. La tasa de interés que le cobra cada uno es diferente. El banco A le cobra el 13%, el B 14% y el banco C 16%. Entonces, en primer lugar, se pondera el monto de cada préstamo entre el total de deuda y capital. Entonces, vemos allí, aquí en la cuarta columna que dice porcentaje de participación, es decir, el valor del préstamo entre el total, pues obtenemos la proporción de cada uno, ¿cierto? Para el banco A sería 31,25%, para el B sería 25%, para el C sería 12,55% y para los recursos propios sería el mismo 31,25%, igual que el del banco A, ¿cierto? Y luego a esos porcentajes de participación yo lo multiplico por esa tasa de interés o este costo oportunidad, ¿cierto? Y me da esos porcentajes. Para el banco A, 4,0625%, para el B, 3,5%, para el C, 2,008%, y para los recursos propios de la empresa Doña Dicha, 3,125%. Entonces, ya tendría ahí la ponderación, el porcentaje de ponderación de esos 4 fuentes de financiamiento. Luego, en segundo lugar, se calcula el costo de la deuda, o sea, el KD, y se multiplica por 1 menos la tasa de impuestos. O sea, obtengo el costo de la deuda después del pago de impuestos, ¿cierto? Que sería entonces como lo observamos allí. Simplemente esta sumatoria de estos 3 componentes, pero de deuda, ¿cierto? Lo que le está prestando Banco A, Banco B y Banco C, lo sumo, esos porcentajes de ponderación, y me da 9,57%. A ese 9,57% lo multiplico por 1 menos el 33%, que es la tasa de impuestos, y eso me da un 6,412%, que sería
costo de la deuda después del pago de impuestos. Finalmente, pues se aplicó la fórmula, que sería costo del equity, en este caso son el 10%, que ya lo hemos mencionado aquí arriba, ¿sí? Dice allí que el costo es del 10% de esos 500 millones, entonces será 10% multiplicado por la proporción entre ese capital aportado, que son 500, entre 1.600, y a eso le sumo el costo de la deuda después del pago de impuesto, que es 6,41%, y lo multiplico por la proporción entre el monto financiado por los bancos, que son 1.100, y el monto total, que son 1.600. Sumando y haciendo esas operaciones algebraicas me da que el costo promedio ponderado de capital es del 7,533%. ¿Ok? ¿Ahí hay alguna pregunta o duda o todo claro? Por ahora no preguntas, profe. Ok, perfecto. Esperemos Ahora, después de... claro, obvio. Ahora vamos al concepto del EVA. El EVA es una medida financiera consistente que toma en cuenta todos los costos de capital, establece un cargo o ponderación por usarlos y capitaliza los activos intangibles. Fue creado por Stern Stewart and Company, ¿sí? Específicamente fueron Joel Stern y J. Bonnet Stewart III, ¿cierto? Pues la firma de consultoría de la ciudad de Nueva York, la que utilizó por primera vez y bautizó pues este término de Economic Value Added, ¿cierto? El EVA afirma que solo se deben tomar decisiones o aceptar proyectos si la utilidad neta de operación después del pago de impuestos, o sea, el NOPAT, excede los costos del capital necesario para financiar la inversión y considera el costo de los recursos utilizados y el riesgo del capital invertido. Ahí ya tenemos los 4 elementos que necesitan para el cálculo del EVA. Primero, el UODI o UAIDI o NOPAT, ¿cierto? Corresponde obviamente a la utilidad operativa después de impuestos, ¿cierto? El otro término que necesitamos para el cálculo es AON, que son los activos operativos netos, que corresponde a la sumatoria de inversiones a corto plazo, ¿sí? Inversiones, más cuentas por cobrar, más inventarios, más propiedad, planta y equipo, ¿sí? Esos son los activos operativos netos. El otro concepto es el del WACC, o costo promedio ponderado de capital, ¿sí? Y el cuarto es el RUODI, o RAN, que es la relación entre el WODI y el AON, como vemos allí. WODI, cuando yo al WODI, o utilidad operativa después de impuestos, lo divido entre el activo operativo neto, me da la rentabilidad de mi WODI, o rentabilidad del WODI o RUODI, ¿cierto? Y hay dos fórmulas de cálculo del EVA. El más sencillo me parece a mí es este. Dado el activo operativo neto, que es un valor en términos monetarios, lo multiplico por la diferencia entre el RODI y el costo de promedio ponderado de capital. Y eso me daría entonces el valor de mi EVA, ¿cierto? En valores monetarios. O también lo puedo calcular como a partir del UODI le resto el producto entre el activo operativo neto y el costo promedio ponderado de capital, ¿sí? Pero pues eso es exactamente lo mismo, van a dar el mismo resultado, ¿sí? Ahora vamos EVA y BPN. Nos hacemos dos preguntas, perdón. Primero, ¿cómo funciona y en qué se diferencian los indicadores de evaluación BPN de flujo de caja libre y EVA? Ojo, BPN de flujo de caja libre y EVA. Bueno, el primero, ¿sí? El BPN con flujo de caja, pues el BPN calcula el valor presente de los flujos futuros esperados de efectivo libres, que es la utilidad de operación menos la inversión nueva en capital de trabajo y planta. El segundo, o sea, el del flujo de caja libre, suma el valor presente del valor económico agregado futuro esperado al valor en libros de la empresa, ¿sí? Pero solo después de ajustar para que incluya todas las inversiones en activos intangibles como reputación, compras, valor de la marca, investigación y desarrollo. B. ¿Cuál es la desventaja del BPN para los administradores financieros? Pues la gran desventaja es que con el BPN es imposible conocer cuál año del proyecto es que se genera valor, ¿cierto? Mientras que el EVA, que sí es un indicador estático, pues a ese sí me permite medir la creación de valor en cada uno de los años de estudio, ¿cierto? Bueno, ¿y cuáles son algunas estrategias para aumentar el EVA? Muy importante. Primero, aumentar la eficiencia en la operación de los activos, ¿cierto? Sin realizar nuevas inversiones. Para ello hay que mejorar el margen de utilidad o aumentar el margen de utilidad,
aumentando precios de venta, muy posiblemente, reduciendo costos, ¿cierto? Utilizando productos sustitutos, ustedes me imagino que ya habrán mencionado eso, o aumentando la rotación de activos, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, me concentro en ofrecer productos de la misma calidad, pero que me generan un mayor margen de ganancia, pues entonces ahí yo puedo lograr aumentar efectivamente mi eficiencia en la operación de los activos, ¿cierto? O aumentando por medio de la publicidad, entonces aumentando la cantidad de ventas que estoy haciendo por semana, ¿sí? Entonces, obviamente, eso me va a permitir recuperar más rápidamente mis recursos y obviamente yo los voy a poder destinar para generar con ello mayor cantidad de ventas y en resultados finales pues voy a conseguir una mayor rentabilidad. Segundo es planificar eficazmente los tributos, o sea, el pago de impuestos. Sí, bueno, el pago de tributos para reducir el pago de impuestos, ¿cierto? Eso obviamente necesita la asesoría de un ¿cómo podemos decir? Un contador especializado digamos, en tributario, ¿sí? En la parte tributaria, ¿sí? Bueno. Tercero, invertir en alternativas que superen, ¿sí? O sea, alternativas de inversión que superen el costo promedio ponderado de capital, obviamente, porque si no yo estaría destruyendo valor y no la rentabilidad actual, ya que esta, ¿sí? Puede ser superior, esa rentabilidad puede ser superior al costo promedio ponderado de capital y perdón, eh, no, el costo, el rendimiento de un proyecto, si el rendimiento de un proyecto, ¿cierto? Es superior al costo promedio ponderado de capital, pues es algo muy bueno, ¿sí? Pero si es al contrario, ¿cierto? O sea que ese rendimiento del proyecto es inferior al del costo promedio ponderado de capital, entonces ahí sí se estaría destruyendo valor e incurrir en ese tipo de proyectos, pues sería una pérdida, ¿sí? Sería algo no favorable. Cuarto, reducir los activos operacionales manteniendo la utilidad y disminuir la financiación y su costo, ¿sí? Es otra estrategia para aumentar el EVA. Y quinto, aplicar estrategias como el justo a tiempo, just in time, el leasing. ¿Se acuerdan cómo se gana con el leasing? ¿O cuál es el beneficio de pagar esos alquileres de leasing? No tengo yo claro el concepto, profe. ¿No? Bueno, mire, el leasing es simplemente un pago de alquiler por utilizar un activo, ¿sí? Un activo que puede ser un carro, puede ser una vivienda, puede ser una maquinaria, etcétera, etcétera. ¿Y qué beneficio tributario tiene? ¿O por qué es tan común y tan utilizado por las empresas el leasing? Porque el leasing permite o tiene el beneficio de que se puede más rápidamente que los demás se puede deducir, ¿sí? Se puede deducir. Eso ¿qué viene siendo? Viene siendo que la empresa, si más rápidamente devalúa, bueno, no devalúa, sino, bueno, en términos contables, ¿cierto? En lugar de utilizar el acostumbrado sistema de pérdida del valor de un activo en línea recta, ¿sí? Si aplica, por ejemplo, un método de aceleración, espera un momento, se llama acelerada, un método de depreciación, ese es el término, de depreciación acelerada, como por ejemplo el de sumatoria de números dígitos, entonces eso va a permitir que la empresa pague menos impuestos al comienzo, ¿cierto? De la utilización de ese bien y eso obviamente va a repercutir en que va a quedarle más dinero disponible para poder invertir en otro tipo de alternativas de inversión. Ese es el gran beneficio de la utilización o de la contratación o del pago, pues, de alquileres de leasing en lugar de comprar un activo, pues, con un solo pago o quedarse con la propiedad de ese activo, ¿sí? Hasta el final. Es mucho, y otro, no, eso tiene otras ventajas. Por ejemplo, si es un leasing de tipo operativo,
que es simplemente pagar por el alquiler, pues después de que ese bien sea, pongamos, es un carro, ya sea depreciado, pues él simplemente le pide al concesionario que le dé otro carro. Él no tiene que, después de que se ha depreciado ese carro, no tiene que ponerse a ver a quién le vende o que si lo vuelve chatarra o qué tiene que hacer con él. No, eso se dedica, eso se encarga el concesionario que está recibiendo el pago del leasing y él solamente paga su alquiler y utiliza el carro hasta que lo considere necesario. ¿Sí? Eso es una de las ventajas de, por ejemplo, comprar carros con leasing. ¿Okay? ¿Sí, sí está claro? Muy claro. Ok, perfecto. Y ahora veamos valor teórico de una empresa. ¿Quién me lleva por favor leyendo? Valor teórico de una empresa. Yo, profe. Ok. El valor teórico de una empresa o valor contable o valor en libros de una acción es el valor que contablemente debería tener una empresa y cuya información se extrae del balance de una empresa. Mientras más líquido sea un mercado financiero, mayor cantidad de transacciones habrá y menor incertidumbre en el valor de estas acciones como consecuencia. Sin embargo, no todas las empresas se transan en bolsa. Por ejemplo, si una firma quiere hacer una apertura en bolsa Apertura. o los inversionistas desean conocer, sí, una apertura en bolsa, o los inversionistas desean conocer cuánto vale su inversión patrimonial en el mercado financiero, resulta importante saber qué precio le asignaría el mercado a las acciones de la empresa si estas se transarán. Se Aún transaron. más aún, perdón. Qué pena, tengo un problema visual y bueno, sí. Más aún, Ok. incluso si una acción ya se transa en bolsa, ¿cómo saber si su valor es justo? La respuesta a los interrogantes anteriores es el precio teórico de la acción. Este precio se calcula a partir de algún modelo que pueda tomar en cuenta ya sea las características fundamentales de la empresa u otra información observable en el mercado que permitan llegar a un valor estimado. Modelos para calcular el precio teórico de la acción. Los para calcular este valor teórico son el método de la valoración intrínseca y la valoración relativa. Valoración intrínseca, ajá, sí. Se entiende, se intenta encontrar el valor de una empresa o de su patrimonio mediante un modelo que descuenta los flujos de caja futuros que generan la empresa a una tasa que considera el riesgo de estos flujos. Valoración relativa. El valor teórico de un activo se compara con o se calcula a partir de los valores de otros activos comparables que se transan en el mercado ajustados por alguna variable común como utilidad, el EBITDA o etcétera. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Guileni. Y ahora seguimos con lo siguiente. También respecto a valor teórico de una empresa. ¿Cuál es la importancia de los drivers? ¿Cierto? Un aspecto muy relevante para la aplicación de estos modelos es que se tomen en cuenta los drivers de generación de valor. ¿Qué son los drivers? ¿Sí? Son los inductores, ¿cierto? Los inductores. Entonces, un driver es cualquier factor que tenga influencia relevante en el desempeño y por lo tanto en el valor de una compañía. Existen drivers, ¿cierto? Macro o macroinductores, que ya los hemos visto. ¿Se acuerdan cuáles son los dos macroinductores que hemos visto? Son rentabilidad sobre los activos operativos y flujo de caja libre. ¿Ok? Esos son los dos macroinductores de acuerdo con la clasificación de Oscar García, Oscar León García. ¿Ok? Entonces existen drivers macro que afectan a la economía en general y en consecuencia a las empresas. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de la economía, el nivel de inflación o el desempleo. ¿Sí? Y también existen drivers internos, ¿cierto? Como por ejemplo el propio crecimiento histórico de la empresa, su nivel de riesgo y variables que afectan sus flujos de caja futuros, como el precio de un producto o insumo en particular, ¿cierto? Por ejemplo, para una empresa de transporte aéreo es relevante la demanda por pasajes aéreos, pero también el precio del petróleo o de la gasolina y los costos aeroportuarios.
Entonces, la relevancia de entender los drivers de una empresa indica en que una buena identificación y estimación de ellos es fundamental para plantear un modelo de valoración intrínseca con el foco correcto o bien para poder determinar qué empresas son realmente comparables al aplicar la valoración relativa. ¿Okay? Conocer el valor de una empresa no solo es relevante para poder valorizar una compañía cuya acción no se transa en bolsa, también permite a los inversionistas evaluar alternativas de inversión. Un valor teórico mayor al valor de mercado actual sugiere una oportunidad de inversión, mientras que en el caso contrario, pues vas a causar una o va a promover una venta de dicha inversión. ¿Ok? ¿Si está claro eso que está subrayado de amarillo y azul? Que esa es como la base del análisis fundamental que ustedes seguramente van a ver más Sí. adelante. Bueno, ok. Ahora veamos otro concepto muy importante que está allí en la guía. Que es, ¿cómo? Ok, que es el valor presente de las oportunidades de crecimiento. Entonces, el valor actual neto de las oportunidades de crecimiento, o en inglés, que se conoce como Net Present Value of Growth Opportunities, ¿sí? NPVGO, ¿cierto? Es un cálculo del valor presente de todos los flujos de efectivo futuros involucrados con una adquisición adicional o adquisición potencial. Es un concepto que brinda a los analistas un enfoque diferente para la valoración de las acciones de una empresa. Se puede calcular como la diferencia entre el valor de una empresa menos el valor presente de sus ganancias, asumiendo un crecimiento cero, ¿sí? O sea, que no haya crecimiento. ¿Y cómo sería la fórmula? La fórmula es simplemente al valor de la acción, yo le resto la relación entre las ganancias y el costo de capital, ¿sí? Donde el precio de la acción, ¿sí? Es el valor sin crecimiento de esa acción más el valor presente de las oportunidades de crecimiento. Y el PVGO, Present Value Growth Opportunities, ¿cierto? Es el valor, corresponde, perdón, al valor de la acción menos el valor de la acción sin crecimiento. ¿Okay? O sea, es simplemente expresar esta fórmula de esta otra forma. ¿Sí? Pero es lo mismo, ¿cierto? Bueno, teniendo en cuenta que la valoración en los mercados de valores es una combinación de fundamentales, de indicadores fundamentales y expectativas, ¿cierto? Podemos calcular el valor de una acción como la suma de su valor, asumiendo que no se reinvierte en ganancias y dos, que el valor presente y que se considera, perdón, el valor presente de las oportunidades de crecimiento. Este enfoque utiliza el supuesto de que las empresas deben distribuir las ganancias entre los accionistas si no se puede encontrar un uso mejor para ellas, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿qué sería esa otra posibilidad? Pues invertir en proyectos de valor presente neto positivos, ¿sí? Eso podría ser una que no se podría encontrar, ¿cierto? O ese es el supuesto que se da en este tipo en este cálculo del valor presente de las oportunidades de crecimiento. ¿Sí? Ejemplo, suponga que la compañía ABC necesita conseguir un rendimiento del 12,5% anual. El precio de mercado de su acción es de $57.14 y espera conseguir utilidades de $5 por acción. ¿Cierto? ¿Cómo es la solución? Pues sencilla, simplemente se sustituyen los valores dentro de la fórmula. ¿Sí? De acuerdo obviamente con los valores que tengo. Me dicen que el valor de la acción es 57,14, entonces como la fórmula me dice que yo tengo el valor de la acción, ¿cierto? El valor de la acción es 57,14, eso es igual a la relación entre el precio de la acción que son $5, perdón, el dividendo de la acción que son $5 dividido entre 12,5, que es el rendimiento que yo quiero conseguir en esa compañía, ¿sí? Esa relación 5 entre 12,5%, le sumo el Present Value of Growth Opportunities, que es el PVGO, y a partir de esa ecuación, pues yo simplemente espejo el PVGO, ¿cierto? Y me da que hace 57,14 le resto lo que tenía al otro lado de la igualdad, es decir, 5 entre 12,5%. Haciendo esos cálculos me da 17,54, ¿cierto? O sea que mi Present Value of Growth Opportunities o PVGO corresponde a 17,54. Por lo tanto, se puede afirmar que 17,14
representa el 30% del total del precio de la acción. Miren que si a 17,14 yo le vi entre 57,14, pues me da el 30%, ¿cierto? O sea que ese beneficio que yo, esas oportunidades de crecimiento van a ser o van a corresponder al 30%, ¿cierto? Respecto del precio total de la acción, y que eso proviene de expectativas sobre oportunidades y opciones disponibles para que la empresa crezca, invierta o incluso para otorgarle flexibilidad para adaptarse, ya sea modificar, no sé, modificarse o abandonar ese, no sé, esa política que haya establecido respecto a las inversiones en nuevas circunstancias. ¿Ok? ¿Sí está claro ese ejemplo? Present Value Growth Opportunities, ¿sí? Es un término en monetario, ¿no? Es un resultado monetario. Y eso es lo que representa. Las expectativas sobre oportunidades y opciones para que la empresa crezca, invierta o para incluso adaptar sus inversiones a nuevas circunstancias. Profe, yo tengo una duda, entendiendo que este es un indicador pues, que debemos de calcular directamente. Sí. Pero entonces tengo la pregunta, mi pregunta es respecto a ese indicador, ¿se lo debemos de realizar al caso estudio o a la empresa que cada compañero eligió para entregar el trabajo individual? Buena pregunta. Espere, vamos a revisar porque no me acuerdo. Espere, revisamos. Ok, aquí está. Informa independiente. Informa independiente y por tanto... no, espera un momento. No, toda la actividad es colaborativa. Entonces, los primeros 2 puntos, voy a mostrar aquí la guía. Los 2 primeros puntos son para la empresa que ustedes hayan elegido anteriormente, y lo demás, si es con la empresa del caso de estudio. Voy a compartir nuevamente pantalla. Ok. Entonces, miren, esta es la guía, ¿no? La guía del paso número 5, presentación de conclusiones, ¿cierto? Hay plazo hasta el 12 de diciembre. ¿Ok? Entonces, como les dije, esta parte de trabajo independiente, ¿cierto? Donde dice cada estudiante recopila la siguiente información de los informes presentados en los pasos 2 y 3. Obviamente es de la que recopiló, pero en forma independiente, ¿ok? Va entonces a calcular, va a analizar o determinar si, por ejemplo, no, espera un momento, dice caso de estudio. No, estoy equivocado. El trabajo independiente sí va a utilizar la información del caso de estudio. Sí va a utilizar la información del caso de estudio. Ojo, sí va a utilizar la información del caso de estudio. Porque aquí está diciendo que es la naturaleza del negocio propuesto en el caso de estudio, ¿cierto? Y por aquí también dice que el NOF y fondo de maniobra del caso de estudio. Entonces, digamos que toda la actividad se va a hacer sobre los resultados del caso de estudio. O sea, la empresa tiende súper fácil, ¿ok? Entonces hacen estos cálculos, obviamente, realizan el cálculo y su respectiva interpretación. ¿Sí? No es solamente, pues, dejarlo ahí mencionado, sino hacer también la interpretación. Y
Bueno, aquí por ejemplo tienen que calcular WACC y EVA, y como dice allí, este último cálculo, o sea, el cálculo del EVA es con base en el resultado del CAP-M del punto 3 del paso 4, que recuerdan fue el rendimiento requerido, ¿no? Con el CAP-M lo que se obtuvo fue el rendimiento requerido del capital. Entonces, en costo del capital van a tomar ese mismo porcentaje que les dio, ¿cierto? Para calcular el WACC. Y el EVA, pues como la fórmula que acabamos de ver hace poco, que es al activo operativo neto lo multiplico por la diferencia entre el RUODI, ¿sí? El rendimiento sobre el WODI, menos el WACC. ¿Okay? También hay que calcular para la empresa el caso de estudio el valor teórico de la empresa y el valor presente de las oportunidades de crecimiento. ¿Sí? ¿Sí? Y recuerden que ustedes obtuvieron un valor teórico de la empresa, perdón, un valor contable de la acción. Entonces, con base en ese valor, pues pueden calcular el PBGO. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro, Ok, Virlene? Ok. sí. Ok, bueno. Esto también Pero entonces con entonces, base en la empresa. profe, ¿Sí? mm, bueno, como es una actividad generalmente colaborativa y toda se va a trabajar, eh, pues me refiero a que si cada compañero tiene que dar su concepto respecto a cada uno de los puntos que No, está en la actividad independiente y que se va a juntar al trabajo colaborativo. no es necesario, la verdad no. En este caso yo lo que recomiendo es que se dividan los puntos, ¿cierto? Porque igual se va a hacer sobre la misma empresa el caso de estudio y, y pues ustedes eso sí, lo que sí necesito es que me dejen evidencia de los aportes que hagan, ¿sí? En forma independiente, que los dejen allí alojados dentro del foro y como la entrega obviamente es de la actividad colaborativa, ¿sí? Este informe financiero, pues obviamente yo entiendo que ustedes están compartiendo la misma información, ¿ok? Y obviamente esta parte, si quieren la leemos, ¿sí? Para que no queden dudas, dice, en grupo diseñarán un informe financiero en donde presentan la empresa analizada, en el caso de estudio, o sea, tienda súper fácil. En primer lugar, deberán establecer un objetivo general, ¿sí? Van a redactar allí un objetivo general, 3 objetivos específicos, ¿sí? Que son los objetivos generales que están allí planteados en cada uno de los pasos, o sea, en el paso 2, paso 3 y paso 4, ¿cierto? Y deberán hacer referencia al sector en el que se encuentra la empresa, ustedes ya saben, retail, la situación competitiva, ¿sí? Y el modelo de negocio de la empresa propuesta. En el informe, estoy acá, presentarán el análisis de la naturaleza del negocio, ¿sí? Cómo es su naturaleza, pues eso lo acabamos de ver. La problemática definida, cuál es el problema que está presentando, si es de liquidez, si es de solvencia, si están mejorando sus indicadores, si hay un equilibrio financiero o no, ¿cierto? En segundo lugar, deberán elaborar un breve análisis de la gestión de capital de trabajo. Entonces hacen el cálculo de los indicadores de capital de trabajo, ¿sí? O sea, calculan el fondo de maniobra, muy importante, ¿cierto? Y si quieren también productividad del capital de trabajo neto operativo, también sería bastante apropiado, ¿cierto? Eh, y los 3 planteamientos que relacionen esta gestión de forma causal con la generación de valor económico. Es decir, en pocas palabras, cómo es que este capital de trabajo y esta productividad del capital de trabajo influyen en la generación de valor económico. ¿Sí? Y en tercer lugar, formularán una propuesta de 3 estrategias para propender por la rentabilidad, ¿sí? Para aumentar la rentabilidad y el crecimiento de la empresa con un adecuado uso del capital y del apalancamiento financiero. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué es el apalancamiento financiero? O bueno, apalancamiento. No dice apalancamiento. El apalancamiento es simplemente la deuda, ¿sí? Los recursos que yo pido prestado de terceros, pero que los destino no para gastar, sino para invertir, o sea, para generar beneficios futuros. ¿Okay? Eso es apalancamiento. Y una estrategia adicional para la gestión del capital de trabajo, proponiendo algunos indicadores que permitan monitorear el principal objetivo, que consiste en la generación de valor. Entonces yo les recomiendo que utilicen pues inductores de valor, ¿cierto?
calculen, por ejemplo, también el flujo de caja libre, el margen de EBITDA. La palanca de crecimiento, muy importante. ¿Se acuerdan que palanca de crecimiento es la relación o la división entre el margen de EBITDA y la productividad del capital de trabajo, ¿cierto? Recuerden, bueno, si acaso, ¿qué? Sí, yo les voy a compartir unas diapositivas donde explico bien lo de la palanca de crecimiento. Se los voy a compartir esta semana. ¿Ok? Y finalmente elaborarán una conclusión para cada uno de los objetivos específicos planteados y agregarán, obviamente, las referencias bibliográficas que hayan consultado. Sí, sí está claro, entonces lo que tienen que desarrollar. Esto obviamente es la actividad colaborativa. Natalia, ¿tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, ahí está claro, tenía lo mismo que Girleni, pero ya quedó claro. Bueno, perfecto. ¿Y Guirleni también está todo claro? Al menos por el momento. Sí, está claro. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya no sería más. Muchísimas gracias a ambas por su asistencia a esta sexta sesión de Aprendiendo con mi tutor. Como les dije, yo les voy a enviar unas diapositivas sobre palanca de crecimiento, como para hacer un recorderis. Y no más. Entonces, que pasen una feliz noche. Lo mismo para usted. Bueno, Feliz noche, muchas gracias. bueno, con mucho gusto. Feliz noche.